Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestros amigos del UT que están con nosotros también conectados, también a nuestros estudiantes residentes que están ahora presentes. Este día el caso que tenemos es del Hospital El Salvador y presentan los doctores Manuel Rivas Macías y el doctor Daniel Zelaya, que son residentes de primer año del programa de especialidades de cuidados intensivos del Hospital El Salvador. Así que bienvenido Manuel, bienvenido Daniel. Muchas Cedo gracias. para ustedes cedo para Manuel el host, ¿verdad? Para que pueda, para que pueda generar los comandos. Así que ya son tuyos, Manuel, para que A puedan ver, comenzar. Pido que por favor apaguen los micrófonos para que no vayamos a tener ninguna interrupción de cualquier otro sonido entre la presentación. ¿podemos ver la presentación? Bueno, pueden comenzar. Muchas gracias, doctor Segura. Buenas tardes, maestros, compañeros. Agradecido como Hospital El Salvador por la oportunidad de exponer el caso de este mes. Sin más pérdida de tiempo, comentarles del caso. El caso que traemos para ustedes, ya en la primera diapositiva, se trata de una paciente femenina, iniciales ya constatadas, 19 años de edad, estudiante, soltera, ingresada en nuestro hospital el 13 del 5 del 25. Referida desde un centro hospitalario público de aquí del país. La historia que se va a constatar es la historia con la cual se ingresa esta paciente en el centro hospitalario de referencia. Fue recibida con motivo de consulta a un accidente vial. Es una paciente sin antecedentes como tal. Fue llevada a este centro por personal médico del sistema de emergencias médicas, quienes describieron una historia de aproximadamente 30 minutos de evolución de politraumatismo secundario a accidente vial de tipo colisión. Esto motocicleta versus automóvil con un vector lateral descrita como de alto impacto, siendo eyectada la paciente aproximadamente a 3 metros de distancia. No portaba casco ni otras medidas de seguridad. Presenta múltiples traumas, predominando esto en región parieto-occipital de cabeza y también en la región ventral del tórax. Posterior a dicho evento, la paciente manifiesta desorientación sin describir otra alteración, no alteración de estado de conciencia o pérdida de estado de conciencia, no focalizaciones ni convulsiones, agregando además en la descripción inicial sangrado activo en la región parieto-occipital derecha. Con esta historia de enfermedad actual por la cual se presenta la paciente, los colegas en el centro de referencia realizan un examen físico dirigido y los hallazgos que se lograron recabar de ese primer examen fueron los siguientes. Femenina endomorfa la recibieron con Glasgow de 14. Las pupilas estaban simétricas desde 3 milímetros, reactivas, sin describirse focalizaciones motoras o sensitivas, afirmando en el examen físico cefalocaudal otorraquia del lado derecho, sin presencia de rinorraquia o signos de compresión de base de cráneo, ni otros hallazgos relevantes en el examen físico. Desde el punto de vista hemodinámico, esta paciente se recibió estable, sin datos clínicos tipo perfusión periférica, sin ameritar apoyo vasopresor, con un llenado capilar menor a 2 segundos. No se describe en ese examen físico inicial algún tipo de injuria o alteraciones en la morfología, ya sea de cráneo o algún crepitante en la evaluación de tórax o deformidades de tórax o algo agregado a nivel abdominal o huesos largos como examen físico inicial. Sí fue descrito eh, en cuanto a la evaluación abdominal que se realizó un FAST, el cual surtió como negativo. Posterior a esa evaluación inicial, también se lograron recabar las decisiones que se tomaron en el primer contacto con la paciente en el centro de referencia. ¿Qué manejo se aplicó a esta paciente con este cuadro clínico especificado hace unos minutos? Bueno, se aplicó manitol a 125 cc/b cada 8, que eso
Para el peso de la paciente estaba cerca de los 0,25 gramos. Ketorolaco, 30 miligramos IV cada 8. Se le inició cobertura antibiótica a esta paciente con ceftriaxona y clindamicina. Ranitidina, dimenhidrinato, recordando que es una paciente que estaba con 14 de Glasgow, y solución salina, 1000 cc cada 8 horas. Eso fue el manejo inicial que se aplicó a esta paciente. Aunado a esto, también se solicitaron en el centro de referencia algunos estudios específicos. TAC cerebral simple, tomografía de tórax, y quisimos agregar realmente que no se describe la evaluación laboratorial, tampoco se adjuntaron resultados laboratoriales o mayores estudios en cuanto a la referencia. Posterior a la aplicación de estas medidas iniciales, a realizar estos estudios, la paciente fue referida a nuestro centro hospitalario. En cuanto a reportes que logramos recabar, siempre del centro de referencia, habíamos comentado el FAS negativo, la radiografía de tórax, que realmente no se describe algún tipo de lesión, tanto en estructuras del tejido celular, subcutáneo, óseos, o complicaciones de tipo hemo o neumotórax. Y en cuanto al ataque cerebral, no teníamos las imágenes per se, pero sí se describía fractura temporal derecha con afectación de la porción petrosa que se extiende hasta la región parietal sin describir desplazamientos. También estaba constatado hematoma subdural agudo laminar frontoparietal izquierdo, sin efecto de masa, sin desviación de la línea media. Hemorragia subaranoidea traumática difusa, sin hematoma epidural, no contusiones cerebral y edema cerebral leve. Se constata todo esto de forma textual para tener todo un panorama de la paciente al momento de ser referida. Después de todo eso, se recibe en nuestro centro hospitalario, en la unidad de emergencia, y bueno, es lo que vamos a especificar a continuación. En la evaluación de la emergencia en examen físico dirigido de esta paciente, se recibe con ropa hospitalaria, seca, limpia, en decúbito supino, sobre la camilla, con Glasgow siempre 14. Se confirma la simetría pupilar, la reactividad de las mismas, y se constata también que es una paciente que no presentaba focalizaciones motoras o sensitivas. No había datos de irritación meningia como tal, y estos son los signos vitales con los cuales estaba en la máxima de emergencia: 160 de presión arterial, con taquicardia de 112, 23 de respiratoria, saturando 99% de este oxígeno ambiente, con 36,7 de temperatura. Estaba con 103 de glucometría, y el examen físico, que lo vamos a constatar de forma dirigida, solo haciendo como énfasis en la parte de los datos positivos. Este es el examen físico ya realizado tanto en emergencia como al momento de recibirla en unidad de cuidados intensivos. Desde el punto de vista neurológico, se recuerda el Glasgow 14, aunando que realmente no había presentado mayor deterioro respecto al examen de referencia. Las pupilas ya descritas, no había signos de irritación o de compromiso, había piramidal, había un Babinski negativo, indiferenciado, Hoffman negativos, clonos negativos, sin datos de liberación frontal o realmente otro hallazgo positivo al examen físico. Respecto a la cabeza, sí llamó mucho la atención que tanto a la inspección como a la palpación, porque se había descrito ese sangrado activo en ese examen o historia de enfermedad actual, había hundimiento del cráneo en la región parieto-occipital derecha. Sí se evidenció torraquia derecha, sin signos de compromiso, por lo menos al examen físico, de base de cráneo. En el cuello realmente no había datos positivos, por lo menos al examen físico. Lo que sí se realizó, para ir comentando adelantado, fue la inmovilización inmediata del mismo con un coderín hasta tener estudios de imagen que descartaran alguna lesión cervical. En el resto del examen físico, realmente lo positivo, tanto en tórax, en abdomen, extremidades y génito urinario de esta paciente, fueron las escoriaciones o múltiples escoriaciones que se habían descrito como resultado pues del trauma. No había nada positivo o relevante que nos llamara la atención en el resto del examen físico como tal, para tomar medidas o decisiones terapéuticas ahí en el momento de ser recibido. Desde el punto de vista laboratorial, estos son los primeros resultados laboratoriales que nosotros obtenemos de la paciente desde el punto de vista institucional.
Como podemos constatar, realmente lo que llamaba la atención en el contexto de trauma de esta paciente era solamente la leucocitosis, esta con predominio de polimorfonucleares neutrófilos, y desde el punto de vista metabólico, un sodio de 150, un potasio ahí limítrofe de 3,5, pero con resto de laboratorios que realmente no marcaban algo que llamara demasiado la atención. Una LDH en 314, con una CPK que estaba en 240, recordando esto todo el contexto de la paciente. Sin más demora de tiempo, también se realizaron estudios de gasometría arterial, constatando 7,39 de pH inicial con 37,3 de PCO2. Una presión de oxígeno de 54,8, recordando que esto se trataba de una paciente que estaba oxígeno ambiente, no hiperlactatémica, eh, con una PAFI de 261 y una brecha aniónica en 9,8, saturando 89,4%. Continuando con la evaluación, tanto clínica como laboratorial, se realizaron evidentemente estudios de imagen, por lo menos una placa de tórax que fue tomada desde que estaba en la emergencia, realmente con técnica ya pues portátil que se realizan acá, inspirada, poco penetrada. No nos llamó la atención que hubiera compromiso a tejido celular subcutáneo, línea pleuroparenquimal no estaba visible y estructuras óseas, por lo menos en tórax, no había evidencia de fracturas como tal, borramiento de ángulos o alguna morfología en la silueta cardíaca que nos llamara la atención en el contexto del trauma. Así que sin mayor relevancia, por lo menos para tomar decisiones eh, al recibir a la paciente. Aunado a eso, tanto en la parte clínico, laboratorial e imagenología, también se tomaron algunos pues, estudios de imagen de forma inicial a la paciente. La tomografía que vamos a evidenciar ahorita sería como la primera TAC cerebral que se realiza a esta paciente al ser ingresada. Si gustas, la ponemos. Tres. Para la evaluación de la tomografía inicial, estas son las imágenes que, como comentaba, que se obtuvieron al momento del ingreso. Se hace una TAX cerebral simple. Decidimos ponerles como el video de manera dirigida, realmente recordando la contusión que presentaba la paciente. Se evidenciaba realmente no solo pérdida de la continuidad de estructuras óseas, parieto, temporal, compromiso de base de cráneo, sino también una contusión evidente con datos de hiperdensidades que hacía pensar en hemorragia intraparenquimatosa. Había compromiso también del parénquima homolateral, como datos contralaterales también sutiles o de menor tamaño, un poquito de unas hematomas ahí subdurales, homolaterales, y más nada respecto a la parte occipital o frontales, en órbita. Por lo menos en esta ataque inicial no se evidenciaban mayores datos como tal. Sí había datos de edema, ya incipiente como tal, leve, y bueno, continuamos con la evaluación clínica de la paciente, ya teniendo todos estos estudios, ya una paciente ingresada en unidad de cuidados intensivos. También se solicitó evidentemente la reconstrucción ósea, donde se evidenciaba esa pérdida de continuidad, valga la redundancia, muy evidente en esa región temporal que discurría hasta región parietal, que coincidía pues con el examen físico que se había descrito del hundimiento y la pérdida que se encontró al palpar a la paciente. Continuando con la evaluación, ¿qué fue lo que se realizó con esta paciente, con la evolución de esta paciente, las decisiones que se fueron tomando? Bueno, vamos a seguirlas constatando. Mi compañero Manuel Rivas va a dar la continuación de esta paciente. A todos, muy buenos días. Pues es un honor seguir pues, con esta presentación. A todos los colegas. Bien, ¿qué es lo llamativo que nosotros ya subsecuentemente vamos a ver con esta paciente en la evolución? Bien, recordando un poco que esta paciente había ingresado con un Glasgow de 14, orientada, normotensa, sin signos de focalización motora, las pupilas isocóricas reactivas a la luz, pues con la autorraquia continua que se había mencionado. Eh, Directamente se le realizó un Doppler transcranial basal mostrando pues que en la arteria cerebral media derecha con velocidad de 62 centímetros por segundo y en la izquierda de 54. Algo que también llamó es que el índice de pulsatilidad estaba normal. De igual manera, pues los laboratorios mostraban que tenía una leucocitosis de 21.900 con una hipernatremia de 150
Y en la gasometría, pues un índice Kirby de 261 sin acidosis como tal. Durante la madrugada del 14 de mayo se objetiva pues descenso del Glasgow como tal hacia 10 puntos con menor apertura ocular, desorientación, respuesta motora limitada, por lo que subsecuentemente, además de hacerle mediciones de la vaina de nervio óptico, se encuentra que en el vaina de nervio óptico izquierdo está de 54 milímetros, en el ojo derecho de 62 milímetros, se toma una tomografía cerebral simple de control urgente, la cual pues nosotros vamos a constatar, que aquí podemos saber cómo estaban las vainas del nervio óptico de nuestra paciente, tal como las habíamos descrito. De igual manera, pues vemos que sí, en la tomografía, pues se había constatado que había aumento del volumen de hematoma subdural, contusiones hemorrágicas expansivas, efecto de masa con herniación subfalcina incipiente. Así que posterior a ello se interconsulta de emergencia al servicio de neurocirugía, donde pues indican hacer una craniotomía frontoparietal izquierda. Se hace una monitorización continua de la paciente, se hace, en este caso, carga previamente de fenitoína, manitol, como se había extendido con un peso de 0,25 calculado kilopeso, manejo de la analgesia y el retiro de coraín. Habíamos mencionado pues que como tal pasa a sala de operaciones, se le realiza una cranectomía frontoparietal izquierda, donde describe neurocirugía que hay una evacuación de 40 cc del hematoma subdural y 70 cc de contusión hemorrágica. Se hace una duroplasia con galea, se describe también que hay herniación frontal intraoperatoria constatada y pues el flap óseo como tal del área donde se hizo el procedimiento quirúrgico se encuentra pues posteriormente conservada y alojada en el abdomen. Esa misma tarde, postquirúrgico, se toma una tomografía posterior y también se hacen mediciones del Doppler transcraneal. Vemos que en la tomografía, pues posteriormente se detecta que sí, pues hay como tal el procedimiento, todavía persiste el edema cerebral, hay una persistencia de la hipodensidad frontal izquierda y también pues de la hemorragia. No hay, en este caso, pues mejora el desplazamiento que inicialmente se había visto de la de la línea media y pues no se constatan ni evidencian nuevas colecciones. Y pues sí, el defecto óseo, pues postcraniotomía del sangrado residual. Bien. De la evaluación clínica posterior a la intervención, pues la paciente se encuentra con un RAS de -5 acoplada. Todo se decide, pues en ese caso, hacer un manejo de multimodal de la analgesia con un bloqueo neuromuscular, se hace seguimiento con las vainas del nervio óptico. En este caso, posterior al procedimiento, se constata que está con el ojo izquierdo con 58 milímetros, el ojo derecho de 56 milímetros, y por el Doppler transcraneal se hace una índice Lindergard, que pues estamos en este caso, pues dentro de lo que cabe, pues sin mayor repercusión, y con un índice de SBIR igual, sin una hipertensión franca. Vemos aquí, pues, igual índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media derecha con 0,93, resistencia de 0,59, igual en el ojo izquierdo, perdón, en la arteria cerebral de izquierda, pues igual constatamos con velocidades similares. En este caso, bien. De los días subsecuentes, en este caso, pues encontramos que a partir del 17 de mayo la paciente se encuentra febril, hay una estabilidad neurológica inicial, posteriormente se detecta que hay eritema y calor en zona abdominal donde se conservó el flap óseo. Eh, Se sospechó que había pues infección local directamente con esta paciente. Se inicia cobertura directamente pues con antibióticos de amplio espectro, se inicia con meropenem y con vancomicina. Y subsecuentemente pues se solicita la evaluación por los servicios de emergencia y se toma cultivos de la herida como tal. Y vemos que sí, en este caso, al hacer las mediciones correspondientes, el seguimiento con el Doppler transcranial, hay aumento de la corrección de las resistencias, constatado pues con el índice de SBIRI. Bien, vemos como tal en siguientes días.
que se toma pues control de una tomografía axial de cráneo simple. Vemos que pues prácticamente solo cambios postquirúrgicos del fronto temporal izquierdo. Vemos que igual en el sitio de la fractura temporal hay sangrado en una emoción del modelo espinal. Algo relevante que tenemos que ver es que sí, es que se persisten las, como mencioné, hay presencia de lipodensidad profundo parental izquierda y sin depresiones de la línea media como tal. El Doppler transcraneal pues nos indica que sí hay indicios de hipertensión intracraneana moderada por probablemente el edema residual que ha quedado en este paciente. Digamos, como tal, las velocidades, que sí, en ese caso, pues, de la arteria cerebral media derecha estaban ya aumentadas. Ya vemos un incremento importante con respecto a los datos anteriores de las velocidades que se tenían en los días anteriores. Igualmente, los índices de resistencia. Se decide, pues, en este caso, pues, tomar una tomografía y, pues, vemos aquí que hay todavía conservación del edema. Luego tenemos una complicación relacionada pues a la evolución de la paciente en este caso, debido a que sí se presenta el servicio de cirugía, se corrobora que en efecto pues hay una infección del sitio donde está alojado el flap óseo a nivel del abdomen, por lo cual es intervenida, llevada a sala de operaciones para limpieza del sitio quirúrgico. Se encuentra que hay una colección de aproximadamente 40 cc en el área de marsupilización ósea. Posteriormente, inmediatamente la paciente es llevada a cama. Cuando estaba siendo trasladada en su postquirúrgico inmediato, se constata que la paciente está en claro paro cardiorrespiratorio. Se inicia un protocolo de reanimación cardiopulmonar avanzada. Se da el protocolo como tal por 12 minutos. Y pues requiere posteriormente aumento de los requerimientos vasopresores. Se constata pues que hay aumento de las pupilas como tal, dilatación. Eh, Se hace como tal el posevento, las pupilas son reactivas, sin reflejos de tallo, hay apnea absoluta, se suspende como tal sedación en las siguientes 48 horas para hacer como una evaluación neurológica subsecuente. La tomografía, pues posparo, nos muestra que sí hay redistribución cortical con pérdida de diferenciación de la materia gris-blanca. Sí vamos a poder evidenciar que hay edema cerebral generalizado. Eh, Hay como tal, como podemos ver, ventrículo megales sin herniación activa. Y pues sí, en ese caso los hallazgos son compatibles con una encefalopatía hipóxico-isquémica global posterior a este evento que presentó la paciente. Luego nosotros se hizo pues para corroborar cómo estaba el estado cerebral de la paciente, de los flujos y como tal. Eh, de- Podemos ver que sí, que todavía pues ya en este caso empieza a haber pérdida de la autorregulación a nivel de la arteria cerebral media izquierda. Todavía pues se conserva un poco, pero sí ya empieza a haber esos cambios pues asociados también a la complicación, a la hipoxia que pues presentó la paciente. Vemos que todavía en el lado derecho, en el lado contralateral, pues sí se mantienen todavía las autorregulaciones, la morfología pues son pues acorde pues al mantenimiento de estas y que no se ha perdido. Vemos igual mediciones objetivas de la vaina del nervio óptico derecho. Estamos prácticamente con el contexto de ambos ojos con 49 milímetros y no nos marcan por lo menos desde este punto de vista al momento pues sugerentes a aumento del edema cerebral. En relación pues subsecuentemente a las mediciones de la arteria cerebral media pues vemos que sí, que todavía en ese contexto pues hay ciertos valores que estamos ahorita con 75 centímetros por segundo. Vemos la IP y de igualmente la resistencia de 0,53. Y en este caso, pues en relación a la paciente, esperando pues el edema, la hipertensión intracraniana, pues vemos que por lo menos con las medidas que se habían tomado subsecuentemente para mejorar el edema cerebral, la paciente pues ha respondido adecuadamente.
Bien. Algo que hay que destacar es que subsecuentemente, sí, no hay, como podemos evidenciar, signos de hipertensión intracraneal franca, pero sí, en los días subsecuentemente del 25 en adelante se corrobora nuevamente con Doppler transcranial que nos evidencia que sí ya hay flujo oscilante invertido, reverberante, ausencia del componente diastólico, que ya pues igual nos indica presiones de perfusión cerebral negativas. Y esto pues aunado a los cultivos que se evidenciaron, que vemos que está positivo a Serratia marcescens, se interconsulta con infectología, posteriormente a realizar fibrobroncoscopía y lavado bronquial, que sí nos confirma que tenemos el patógeno mencionado, se da continuidad al meropenem y pues en ese caso se prioriza el control de esa nueva complicación que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, sin cambios neurológicos. Bien, esto que habíamos hablado un poco anteriormente, pues prácticamente lo que se hace o se trata de evidenciar de regular aquí sería la optimización de la presión de perfusión cerebral. Vemos que igual el vasospasmo cerebral es moderado bilateral y sí, la pérdida de la autorregulación, de igual manera, pues hay progresivamente cese de flujo cerebral efectivo. Y pues esto igual, acorde a lo demás, estamos ya ante una progresión de, no como tal, de datos que nos puedan ir sugiriendo más tarde muerte cerebral. El estado clínico subsecuentemente en los días siguientes, pues vemos que se mantiene hemodinámicamente estable a expensas de vasopresor. De igual manera, pues vemos que igual hay descenso en los índices de SBIRI, pero sí de, de igual del índice Lindbergh. Y eso al final nos corrobora que sí hay una resolución del vasoespasmo cerebral. Realmente en este punto ya se concentra más en, en la resolución del proceso infeccioso que la paciente pues había presentado ya como complicación, ya como evento, un nuevo evento ya dentro del ingreso hospitalario. Bien, ya a partir del 1 al 3 de junio, prácticamente la paciente se mantiene sin cambios neurológicos como tal, siempre conservando un Glasgow de 3 puntos, en este caso sin el uso de pseudoanalgesia. Igual no hay nuevos cultivos, no hay nuevos patógenos aislados en los cultivos. Se da por finalizada la antibiótico-terapia, además de continuar con el soporte continuo. Y pues sí, seguimos con una evolución neurológica estacionaria. A partir de las últimas semanas, del 4 al 7 de junio, pues no hay cambios asociados todavía al estado neurológico. El monitoreo electroencefalográfico sigue sin reactividad como tal en este momento. Y dado el contexto que la paciente pues tiene una mejor respuesta, se constata por el Doppler transcranial que sí, en efecto, pues hay datos sugestivos a muerte cerebral. Se da pues, se explica o se conversa con la familia sobre el pronóstico neurológico que es extremadamente pobre. Y pues en ese caso se da reevaluación sobre la conducta terapéutica como tal, ya que pues el diagnóstico ya está establecido. Al final, pues lo último que nosotros evidenciamos es que ya las complicaciones que podemos estar es que sí, el diagnóstico como tal, posterior a todo esto, haciendo un pequeño resumen, es el trauma craneoencefálico severo, poscraneotomía, que se complicó por el paro cardiorrespiratorio y que eso nos generó pues subsecuentemente pues una encefalopatía metabólica hipóxico isquémica. De igual manera, pues, subsecuentemente la neumonía asociada a la ventilación mecánica por Serratia, el vasoespasmo que subsecuentemente resolvió, el- la persistencia del estado comatoso de la paciente sin reflejos evidenciados ni de reactividad a nivel del electroencefalograma y pues ya por cuestiones en este caso de ética y del pronóstico del paciente, pues se decide limitar
el esfuerzo terapéutico. Como conclusiones y análisis que pues, nosotros podemos establecer o dar relevancia en este caso es que inicialmente pues se hizo un abordaje multidisciplinario desde el ingreso, se hicieron las medidas pertinentes en relación al manejo del edema, se estuvo con un monitoreo constante, se pudo de manera pronta y de manera oportuna, pues evidenciar los cambios a nivel del flujo cerebral y sobre todo a nivel del estado encefálico con el monitoreo constante de los estudios de imágenes, el Doppler y la vaina del nervio óptico, lo cual es al final nos permitió tener una decisión quirúrgica adecuada. Sí, lastimosamente en ese caso, pues la paciente sí tuvo como complicación pues los datos mencionados del paro cardiorrespiratorio, que eso pues al final condicionó la progresiva desfavorable de su estado clínico. Bien, finalizamos la presentación, entiendo, Manuel. Sí, con eso se finaliza. Bueno, agradeciéndoles de antemano a ti y a Daniel la presentación del caso y vamos a proceder seguidamente a la discusión y espero que puedan aclarar algunos de los aspectos del caso que me imagino habrán preguntas. Así que pasamos al proceso de discusión del caso.